El marxismo no nace como una teoría más en la historia de las ideas. No pretende apenas interpretar el mundo, ni embellecerlo con conceptos, ni resignarse a describirlo con elegancia. Su ambición es más radical: comprender las estructuras profundas que organizan la vida humana, la producción, el trabajo, la propiedad, el poder, para transformarlas. Si hubiera que condensar su pretensión en una sola frase, sería esta: revelar las leyes materiales que gobiernan la sociedad para abolir la explotación y construir una forma histórica en la que el ser humano deje de ser instrumento y pase a ser fin. Pero esa síntesis es apenas el umbral. Y comprender la historia como proceso material. El marxismo pretende, antes que nada, cambiar la manera en que entendemos la historia. Frente a las narraciones centradas en héroes, reyes, batallas o ideas abstractas, introduce una tesis incómoda: la historia es, fundamentalmente, historia de luchas de clases. No es que niegue la existencia de individuos extraordinarios o de grandes pensamientos, sostiene que esos fenómenos se inscriben en condiciones materiales previas. Las formas de producción, cómo se trabaja, quién posee los medios de producción, cómo se distribuye lo producido, constituyen la base sobre la cual se levantan las instituciones políticas, las leyes, la cultura, la moral y hasta la conciencia. El marxismo pretende desmontar la ilusión de que las ideas flotan por encima de la realidad. Afirma que la conciencia no determina la vida social, es la vida social la que determina la conciencia. Esto no es una simple teoría económica. Es una inversión ontológica. Lo que somos, lo que creemos, lo que imaginamos como posible, está condicionado por la estructura material en la que vivimos. 2. Desenmascarar la explotación. En el centro del análisis marxista está el capitalismo. No como sistema moralmente defectuoso en abstracto, sino como forma histórica específica de organización del trabajo. Marx no se limita a denunciar desigualdades visibles. Pretende revelar el mecanismo interno por el cual se genera la ganancia, la plusvalía. El trabajador vende su fuerza de trabajo por un salario que equivale al tiempo necesario para reproducir su vida. Pero en la jornada laboral produce más valor del que recibe. Esa diferencia es apropiada por el capitalista. La explotación, entonces, no es un accidente ni un abuso individual, es el principio estructural del sistema. El marxismo pretende mostrar que la libertad formal del contrato laboral, ambos acuerdan voluntariamente, encubre una relación de dependencia estructural. Quien no posee medios de producción debe vender su trabajo para sobrevivir. La igualdad jurídica oculta una desigualdad material. 3. Superar la alienación. El marxismo no se limita a la economía. En sus primeros escritos, Marx describe la alienación como el fenómeno por el cual el trabajador se vuelve extraño a lo que produce, al proceso de producción, a su propia esencia y a los demás. En el capitalismo, el producto no pertenece a quien lo crea. El trabajo no es expresión de la creatividad humana, sino medio de supervivencia. La actividad vital se convierte en obligación externa. La alienación no es solo económica, es existencial. El marxismo pretende recuperar la idea de que el trabajo podría ser autorrealización, que la producción podría ser cooperación consciente, que el ser humano podría reconocerse en lo que hace. No se trata simplemente de redistribuir riqueza, sino de transformar la relación entre el individuo y su actividad. IV. Transformar el Estado y la política. Si la estructura económica determina la superestructura política, entonces el Estado no es neutral. Es, en la lectura marxista clásica, instrumento de dominación de la clase que controla los medios de producción. El marxismo pretende desmitificar la idea de un Estado por encima de las clases. Lo entiende como una forma histórica que surge para garantizar ciertas relaciones de propiedad. De allí la noción de revolución. No como estallido romántico, sino como transformación estructural en la propiedad y en el control de los medios de producción. La dictadura del proletariado, concepto polémico y frecuentemente mal interpretado, es concebida como fase transitoria en la cual la clase trabajadora asume el poder político para desmontar las estructuras de explotación, con la finalidad última de abolir las clases mismas.
El horizonte final no es un Estado más fuerte, sino su desaparición progresiva en una sociedad sin clases. V. Imaginar una sociedad sin clases. El marxismo pretende algo históricamente inédito. Una sociedad donde los medios de producción no estén en manos privadas sino colectivas, donde la producción esté orientada a satisfacer necesidades y no a maximizar ganancias, donde la división entre trabajo manual e intelectual se diluya, donde la cooperación sustituya la competencia estructural. En su fase más desarrollada, el comunismo, la consigna es conocida, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Esta fórmula condensa una aspiración ética radical: que la distribución no dependa del mercado ni del mérito competitivo, sino de la experiencia humana compartida. B. Pretensión científica y crítica. El marxismo no se presenta como utopía moral, sino como análisis científico del desarrollo histórico. Afirma que el capitalismo contiene contradicciones internas, crisis periódicas, concentración de capital, empobrecimiento relativo, automatización que reduce la necesidad de trabajo humano mientras el sistema depende del trabajo para generar valor. Estas tensiones, según la teoría clásica, conducirían a su superación. Sin embargo, la historia real mostró trayectorias más complejas. El capitalismo se adaptó, se transformó, incorporó derechos laborales, generó estados de bienestar en ciertos contextos, expandió consumo y tecnología. A la vez, produjo desigualdades globales persistentes y nuevas formas de precariedad. El marxismo, entonces, no es solo programa político, es herramienta crítica para analizar cómo funcionan el poder y la economía. 7. Entre teoría y experiencia histórica. Las experiencias políticas que se reivindicaron marxistas en el siglo XX, Unión Soviética, China maoísta, Cuba, entre otras, intentaron materializar estas ideas. Algunas lograron industrializaciones aceleradas y transformaciones sociales profundas, muchas derivaron en regímenes autoritarios, economías ineficientes o sistemas represivos. Aquí aparece una tensión crucial. Lo ocurrido fue realización necesaria del marxismo o desviación histórica. La pregunta sigue abierta. Lo cierto es que el marxismo pretende emancipación, pero su aplicación concreta ha generado debates sobre libertad, democracia, pluralismo y poder concentrado. 8. En el siglo XXI. Hoy el marxismo ya no se presenta necesariamente como programa revolucionario inmediato, pero continúa influyendo en análisis sobre desigualdad global, financiarización, precarización laboral, plataformas digitales, automatización y concentración corporativa. En un mundo donde unas pocas empresas controlan datos, infraestructura tecnológica y flujos financieros globales, las preguntas marxistas sobre propiedad y poder adquieren nueva resonancia. ¿Quién controla los medios de producción digitales? ¿Quién se apropia del valor generado por millones de usuarios? ¿Puede haber democracia política con extrema desigualdad económica? El marxismo pretende que esas preguntas no se diluyan en retórica moral, sino que se traduzcan en análisis estructural. X. Lo que realmente pretende. En su núcleo más profundo, el marxismo pretende algo más que redistribuir riqueza o cambiar gobiernos. Pretende desnaturalizar el orden existente. Pretende que entendamos que el capitalismo no es destino eterno, sino forma histórica. Pretende que la explotación no es inevitable. Pretende que las relaciones económicas pueden ser transformadas conscientemente. Pretende que la historia no está cerrada. Y, sobre todo, pretende que los seres humanos dejen de ser dominados por estructuras que ellos mismos crearon. En última instancia, el marxismo es una apuesta radical por la posibilidad de que la organización económica no esté regida por la acumulación privada sino por la cooperación consciente. Su fuerza reside en su capacidad de crítica, su debilidad, en la complejidad de su implementación histórica. No promete un paraíso garantizado. Promete conflicto, transformación, ruptura. Y plantea una pregunta que sigue vigente. Si la sociedad produce colectivamente, ¿por qué no habría de organizarse colectivamente? Esa es, en el fondo, la pretensión del marxismo. @cx2gc. 2026